Hi teacher, en esta ocasión le voy a hablar acerca del tutorial de cómo hacer el pasado simple, así que sean bienvenida. Bien, para empezar hay muchas maneras de hablar del pasado simple, pero el pasado simple es la forma más común. En el pasado simple en inglés es equivalente y es imperfecto, pero es idéntico de hablar en español. O sea, usamos el pasado simple para acciones completas en el pasado, pero el periodo del tiempo de estas acciones no es importante como en español, pero en el pasado simple hay verbos regulares y verbos irregulares. Bien, ahora, ¿cuál es la forma para hacer el pasado simple? Bueno, para formar el pasado simple con verbos regulares, usamos el infinitivo y añadimos la terminación ed. La forma de la misma para todas las personas, como lo es I, you, he, she, it, we, they. Le pongo un ejemplo. Want, lo combinamos con wanted. Learn, usamos el learn con learned, stay, stayed, walk, walked y show, showed. O sea, todos esos verbos utilizan el verbo y terminan con el ed, le añadimos. Para estos verbos que terminan en una e, solo añadimos el d. Otro ejemplo sería believe, believe o change, changed. Si el verbo termina en una vocal corta, pero también es constante, excepto la Y o la W, doblamos la constante final. Otro ejemplo, stop, stopped, commit, committed. Esos son los ejemplos. Pero con los verbos que se terminan en una constante o que se cambia de la Y a la I, otro ejemplo sería study, que sería studied. Y el otro, try, tried o treated. Pero como eso se da a conocer porque esos terminan con la letra E y con la letra D. Pero desafortunadamente no hay una norma establecida para formarlos. Pero aquí hay una lista en la cual los verbos son irregulares. Aquí está la imagen. Como puedes ver, ahí tienen los tres verbos irregulares más comunes que actualmente son auxiliares, como es el be, con el pasado simple sería was, I, he, she, it. Pero también está el were, con el you, we y they. Otro sería do, que en pasado simple sería did. Y el último, que es have, sería con had. Esos son auxiliares para el pasado simple. Ahora, con la pronunciación, la terminación es ed, de forma diferente dependiendo de la letra en la que va al final del infinito. En general, la E es muda, con los infinitos que se terminan el P, F, K o S, constantes sordas excepto la T. Pronunciamos a la terminación ed con la T. Un ejemplo sería looked con look y kissed con kissed. Eso es con los infinitos que terminan en B, en G, en J, en M, en N, en V y en Z. Esas son las constantes sonoras, excepto la D o la vocal pronunciación, solo agregamos la D. Otro ejemplo sería Jedet con gel. Y el otro sería kin con cleaned. Con la pronunciación de los verbos, aquí se termina con D o T. Pronunciamos con la E como una I. Ejemplo, ended con indeed. Y otro sería pointed con waiting. Así sería. Su estructura sería el sujeto más el verbo principal. Le pongo un ejemplo. El she was a doctor. En español significa era una doctora. She case we in the radar significa las llaves estaban en el cajón. El otro sería I wanted to dance. Quería bailar. Pero hay otras que sería the learner English, que significa aprendieron inglés. Pero learn le agregamos el learned. El otro es we believe
Y para cambiar el pasado simple sería believed him. Significa le creímos. Y el último, I bought a blue car. Significa compré un auto azul. Esos son de los positivos. Ahora, de los negativos, hay frases que es el sujeto más el to be y más el not. Le pongo un ejemplo. She was a doctor, significa ella no tiene doctora, pero le agregamos el N y T. Así traducimos she wasn't a doctor. Otro sería the case written in the written. Significa en español las llaves no están en el cajón. O sea, todos esos le agregamos la letra N y la letra E. Pero ojo, el verbo de to have got, que es el presente simple de las mismas reglas que el verbo to be. No puede ser utilizado en el pasado para indicar la posesión en el pasado, pero usamos el verbo to have. Ese es lo que llevaríamos. Otro que sería el sujeto más el verbo auxiliar, que es el to do, más el not, más el verbo principal, pero ahora en infinito. Le pongo un ejemplo. El I did want to dance significa no quería bailar, pero si le agregamos el did, significa didn't. Con los otros ejemplos. They didn't learn English, significa no aprendieron en inglés. Otro ejemplo sería we didn't believe him, significa no le creímos. Y el otro sería I didn't buy a blue car, significa no compré un auto azul. Bueno, el anterior fue lo positivo. Ahorita es el negativo de lo que se da el pasado simple. Otro que es las frases negativas del verbo auxiliar que ven pasado did y el verbo principal se queda en infinito. Otro sería las frases interrogativas. Sería el to be más el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Le pongo un ejemplo. Was she doctor? Significa era doctora. Y el otro sería with the keys in the drawer. Significa estaban las llaves en el cajón. O sea, le agregamos una pregunta. Y el otro ejemplo sería de el verbo auxiliar de to do más el sujeto y más el verbo principal que es el infinito. El ejemplo sería did you want to dance? Quería bailar. El otro es did they learn English? Y significa aprendieron el inglés. El otro es did you believe him? Significa le creíste. Y el did you buy a blue car? Significa compraste un carro azul. Al igual que las frases negativas, el verbo auxiliar va al pasado did y al verbo principal que se queda en el infinito. ¿Cuáles son sus usos del pasado simple? Se utiliza para hablar una acción concreta y que se comenzó y acabó en el pasado en el caso que es equivalente, pero generalmente usamos los adverbios del tiempo, como es el last year, yesterday y el last night. Pongo un ejemplo. Tom stayed at home last night. ¿Qué significa en español? Tom se quedó en la casa anoche. Otro ejemplo sería Kate water last Saturday. Significa Katie trabajó el sábado pasado. Y el otro sería did they walk to school this morning? Que en español significa han andado a la escuela esta mañana. Se usa en el pasado simple de una serie de acciones en el pasado. Así combinamos como por ejemplo, I received the good news and immediately called my husband, que en español significa recibí buenas noticias y llamé inmediato a mi marido. Otro sería en he studied for an hour in the morning worked. Ahí le agregamos el E y el D. At afternoon, I didn't return home until at night. En español significa estudio durante la hora por la mañana en el trabajo. En la tarde, regreso a casa hasta las 10 de la noche. Esos son de los principales ejemplos para usar el pasado simple, pero también usamos las acciones repetidas o habituales del pasado como el imperfecto en español. Y bueno, profe, espero que le haya gustado el video y nos vemos en la próxima.